Gustavo Petro quiere tener su propio programa de televisión como Hugo Chávez y va a utilizar miles de millones de pesos del presupuesto nacional para eso. ¿Quién eres tú? Si esto fuera un medio de comunicación tradicional, lo más probable es que estaría diciendo eso. Pero no, aquí en Cofradía para el Cambio vamos a hablar con certezas, no con mentiras para generar temor especulativo. 5 mentiras sobre Gustavo Petro y su gobierno que quieren que usted crea. Vamos a escucharlas con atención rápidamente, pero también a compartir la información de este video. Porque aunque a veces uno no se dé cuenta desde los lugares de autoridad social, que ostentan algún grado de credibilidad como los medios tradicionales de comunicación, se puede generar un ruido con el que sí se interfiere en los imaginarios sociales, sí se incide en el pensamiento de la gente, sí tienen el poder de construir cosmovisiones, de constituir directamente cultura política. Por eso hay que hacer este tipo de trabajos. Vamos pues. Número 5. Quieren equiparar a Petro con Nicolás Maduro y hasta con Hugo Chávez para hacerlos parecer disque iguales. No tienen ni una pizca de parecidos Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Las abismales diferencias académicas, ideológicas, pragmáticas, hasta físicas me saltan a la vista. Sin embargo, los titulares de medios como Revista Semana demuestran una malintencionada sistematicidad en el tratamiento periodístico de la información, en donde principalmente cuando abordan temáticas como las relaciones políticas entre ambos países, hacen inferir a las personas sencillamente que Gustavo Petro y Nicolás Maduro son idénticos, que son amiguísimos. Y sus titulares son vasta muestra de eso. Este que ven aquí dice, por ejemplo, abro comillas, volverse un amigo incondicional de Maduro no es conveniente para Petro. ¿Qué es eso? Otro dice simplemente esto: Gustavo Petro y Nicolás Maduro, los nuevos mejores amigos. ¡Presidente Maduro! ¡Mejor a Colombia! Y otras notas lo que hacen es darle bombo a las opiniones de líderes de la ultraderecha, la llamada disque oposición inteligente, todo con el mismo fin de intentar hacer inferir a las personas cosas que no son. Lo que de verdad hay que mirar es que el gobierno nacional en este momento está sirviendo como un canal de conciliación política entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Incluso ha pedido que se liberen los líderes presos políticos de esa oposición y hasta pidió que a esa misma oposición en las próximas elecciones se le dieran verdaderas garantías para ejercer democracia real en un país que ha sufrido, como lo hemos sufrido nosotros los colombianos, dinámicas sumamente dictatoriales. Número 4. Quieren hacer parecer que la economía colombiana se está muriendo. Que las personas hoy conozcan la velocidad en la que está aumentando el dólar, solo por poner ese tema de ejemplo, y enseguida le deleguen la culpa de esto exclusivamente al presidente de la República. Hacen manifiestas las formas en cómo las percepciones sociales distorsionadas, sobredimensionadas o simplemente absurdas que personas del común están teniendo son resultado del eco que la matriz mediática tradicional ha hecho de esas ideas incorrectas para lograr filtrarlas en las narraciones cotidianas de la gente y por ende en su pensamiento. El tema no es que exista un aumento en el número de noticias sobre economía o sobre desempleo o sobre problemáticas económicas que se viven en Colombia. Lo que pasa aquí es que el temor especulativo que se apropia de las conversaciones cotidianas de los colombianos, en este caso alrededor del panorama económico del país, se produce es bajo y por dinámicas de cobertura periodística alarmistas, en donde se aumenta exageradamente en énfasis y en relevancia en la agenda mediática la problemática económica, dándole prácticamente una categoría de espectáculo, cobertura periodística alarmistas. Colombia quizás en este momento está viviendo un terror mediático si vamos a ver cómo el autor Carlos Facio plantea este concepto. Los medios están creando y difundiendo lugares de representación y figuración, por supuesto a través de su tratamiento periodístico de la información, que pasan a formar parte del imaginario colectivo. Y en ese orden de ideas pueden lograr atemorizar, esconder, generar nociones de inseguridad o simplemente hacer parecer precisamente que la economía colombiana está muriendo. Número 3. Quieren que la gente piense que con Petro se está acabando la democracia. Pensamos que eso iba a ser un relato de política sucia únicamente en la campaña electoral, pero no. Intentar atemorizar a las y los colombianos con que Petro va a ser un dictador es una constante del discurso uribista y de la extrema derecha. Aún así, con todas las energías que se están gastando para intentar lograrlo, no hay ninguna mentira que se caiga más fácil que esta. Sus argumentos falaces se quedan sin cuerpo, se les derriban sus antilógicas por sí solas. Porque mientras ellos despotrican en contra del gobierno, sus principales liderazgos como María Fernanda Cabal,
Miguel Uribe Turbay y hasta el mismísimo Álvaro Uribe no solo son invitados para ser escuchados en la Casa de Nariño, sino que ven desde la presidencia cómo se toman acciones para satisfacer sus exigencias y necesidades, legitimando su función como oposición y creando las condiciones necesarias para que puedan ser opositores con libertad, sin miedo a ser asesinados y sobre todo cortando ese ciclo de mierda de revanchismo en este país, en donde en los últimos años pensar contrario al gobierno y hacerlo público podía ser causal de que te metieran preso o incluso de que te asesinaran. Número 2. Quieren que Colombia crea que Gustavo Petro está incumpliendo sus promesas. Nada más cuando el gobierno de Gustavo Petro cumplió 100 días en Cofradía para el Cambio sacamos un reporte de solamente 30 cositas que el gobierno ya había realizado hasta ese momento. Algunas como propuestas y decisiones reactivas a lo que estaba viviendo actualmente el país y otras como cumplimiento de las promesas realizadas en campaña. Podemos sentarnos a conversar sobre medio ambiente, decisiones anticorrupción, pacificación de los territorios, dignificación del escenario laboral, defensa de la manifestación social, reestructuración de las relaciones internacionales, potenciación del agro como mercado y muchas otras cosas más en donde se ha cumplido. Por supuesto, hay muchas otras cosas que se van quedando bien cortas en la asunción de la política como conflicto. En materia de democratización de la comunicación, por ejemplo, en materia de coherencia con algunos de sus ministerios, en materia de algunas concesiones que se han dado a las hegemonías tradicionales. Pero a eso hace parte de la gobernabilidad también y usted y yo debemos hacerle veeduría inicial y generalmente no se puede decir que el gobierno está empecinado en incumplir, como quizás sí lo han hecho otros de frente y descaradamente. Número 1. Quieren hacer parecer que Petro se está aliando con los criminales para dominar a Colombia. El gobierno nacional está asumiendo de otra forma los espacios de confrontación armada en el país con el fin de pacificarlo. Es un reto muy difícil pretender intentar en Colombia acabar la guerra con paz, después de que por decenas de años y específicamente los últimos 4 años con el gobierno de Iván Duque, la consigna fue acabar la guerra con más guerra. El hecho de sentarse a conversar y consensuar un proceso de paz con el ELN no significa hacer alianzas con el ELN. Por el contrario, hasta ahora en lo que va del proceso, un acuerdo significativo se ha logrado. Y es que se permitirá como es debido el regreso de indígenas en Vera a sus territorios después de haber sido desplazados. El mismo discurso de una supuesta alianza con criminales tomó fuerza cuando el gobierno anunció que se iba a hacer lo posible para que los presos políticos del paro nacional salieran de la cárcel para pasar Navidad con sus familias y cumplieran una función como gestores de paz. Todo con el fin de no solamente instarlos a cumplir un papel en el apaciguamiento del conflicto a nivel nacional, sino de además procurar que haya verdadera justicia con ellos y no se les continúe criminalizando por haberse manifestado en contra de un gobierno bien dictatorial. ¿Qué otra mentira esas personas de diferentes instancias políticas y mediáticas de Colombia quieren que usted y yo creamos sobre el gobierno de Gustavo Petro? Déjenla aquí en los comentarios que los estaré leyendo. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales. Exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.